Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de un sistema de circulación de taladro, química de las arcillas y reología de los lodos. Mi nombre es Marcos Brusotti, soy ingeniero de petróleos de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, año de graduación 2002. Actualmente me encuentro desarrollando funciones como superintendente de operaciones del bloque Llanos 34 de la compañía Geopar Colombia, en el departamento del Casanare. Este es un yacimiento de crudo pesado con 10 facilidades de producción operativas y 135 pozos perforados en total, de los cuales tenemos 115 productores, 12 dispositores y un pozo inyector de un proyecto de waterflooding. Como trayectoria laboral les puedo comentar que yo comencé en el año 2012 en Repsol YPF, en lo que era en aquel momento Repsol YPF, como asistente de producción en campo de crudo pesado en la Patagonia, Argentina, más específicamente Los Perales. A partir de ahí pasé a Chevron Argentina del año 2003 al 2006 como ingeniero de perforación y completamiento en campo, ¿no? Esto en el yacimiento El Trapial, en la cuenca neuquina. Ya en el año 2006 tengo una oportunidad de empezar a trabajar con Chevron Internacional en Venezuela, inicialmente como ingeniero de diseño para campos costa afuera, plataforma del Tana, un campo de aguas someras. Y este proyecto quedó en la parte de diseño, nunca se llegó a ejecutar, entonces a partir de ahí pasé sí a un proyecto en ejecución en aguas profundas en Brasil, como ingeniero de diseño de completamiento y como supervisor de completamiento en el equipo. Estos son aguas profundas en el estado de Espíritu Santo, en la cuenca de Campos o Bahía de Campos. En el año 2015 tengo una oportunidad con Geopar como coordinador de perforación y completamiento aquí en el bloque donde ahora trabajo, Llanos 34. Estuve 3 años trabajando aquí y bueno, después vino un tema de, como sabe todo el mundo, de cambios de precio del petróleo. Conclusión, tuve una oportunidad nuevamente con Chevron Internacional como company man volviendo a Venezuela, Campo Boscán, en el estado de Zulia, y posteriormente como company man para un proyecto de shale oil en Vaca Muerta, de vuelta en mi país de nacimiento en Argentina, en la cuenca neuquina, donde me desempeñé hasta finales del año 2018, principios del 19, donde volví a tener oportunidad de trabajar aquí en Colombia con Geopark, a donde me encuentro actualmente desarrollando mis funciones. Bueno, entrando ya de lleno en el tema del sistema de circulación de un taladro de perforación. Tenemos distintas clasificaciones de los taladros de perforación, según su ubicación en tierra o en agua, o onshore, offshore, según su denominación en inglés, según la fuente de potencia. Tenemos sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Lo más habitual son estos tres primeros y dentro de los tres primeros están los mecánicos y los eléctricos. Mecánico normalmente son para los equipos de menor potencia, hasta 1500 HP, y eléctricos son para mayores potencias. De todas maneras, eso no quita que haya equipos mecánicos de potencia superior ni eléctricos de potencia menor. En general, los eléctricos también son equipos mucho más modernos y confiables que los mecánicos que han quedado relegados hoy en día para equipos de perforación de pequeño tamaño y equipos de work service, workover. Y normalmente los eléctricos han quedado en general aquí por lo menos en lo que es los llanos, principalmente son equipos eléctricos y como mencionaba son para mayores potencias y tienen mucha mejor confiabilidad. Equipos hidráulicos de parada simple normalmente son equipos para yacimientos someros,
donde se desempeñan muy bien, son bastante confiables, pero en general, como son de parada simple, los viajes con tuberías son muy largos para pozos donde se necesita esa agilidad. Y según la tubería utilizada, tenemos en convencionales con sarta de tubería de perforación conectada con rosca, o en algunos casos, no muchos, de tubería flexible se perfora con coil tubing en algunos sitios. También de acuerdo a la altura de su torre pueden ser de parada simple, doble, triple y en algunos casos, en especial en aguas profundas, cuádruples por el tema de ahorro de tiempos de maniobra. También la evolución de estos taladros, anteriormente se le impartía el movimiento de rotación a la sarta en lo que se denominaba una mesa rotaria. Hoy en día ese sistema ha quedado superado, en especial para los equipos de perforación. Se lo sigue utilizando mucho en los well service y en los workovers. Y hoy en día, esto que se ve aquí es una foto de una cabeza de inyección. Lo que hacía era cortar la rotación de la sarta aquí adentro a través de un wash pipe con empaquetaduras. Y a partir de ese punto, esta pieza externa amarilla es estacionaria, estática, no rota y está colgada del aparejo. Y esto que se ve aquí, el cuello de ganso, es donde se conectaba el manguerote para bombear el fluido por dentro de la sarta. Hoy en día, el top drive conjuga la mesa rotaria con la cabeza de inyección en un solo equipo, donde aquí se ven, estos top drive pueden ser eléctricos o movidos por motores hidráulicos. Si son eléctricos, aquí se ve donde están alojados los motores eléctricos que hacen girar la sarta, y esto que se ve aquí es el cuello mismo de ganso, es decir, la cabeza de inyección se integró dentro de todo esto. Ya corren a través de una viga central que les da otro tipo de rigidez y les permiten tener un torque mucho mayor que el que se conseguía, por ejemplo, con una mesa rotaria. Además de que permiten sacar haciendo back reaming, entonces mejoran las carreras, las limpiezas de pozo y son fundamentales para la construcción de los pozos modernos actuales, que son normalmente de un alto grado de complejidad en lo que refiere a inclinación y en desplazamiento horizontal. Otra clasificación de los taladros también es, para los taladros costa afuera, pueden ser de barcazas, que básicamente son para ambientes de baja energía, lagos, pantanos, y son barcazas que se van interconectando entre sí, de distintos servicios. Unas tienen las bombas, otros tienen los tanques, otros tienen la torre de perforación, otros los cuarteles donde se aloja la gente, la fuente de generación, y así se va ensamblando como un gran Lego. Es para aguas poco profundas. Ya para ambientes de mayor energía en el mar, pero también aguas que no superan los 500 pies de profundidad, tenemos los jackups, que se apoyan en el fondo marino con tres patas, y el jackup tienen hacia un lado, en lo que sería una plataforma en voladizo, la torre, con un cantilever que le permite desplazarse para perforar distintos centros de pozos desde una misma posición del jackup. Cuando quiere moverse simplemente levanta las patas, esto se apoya en el agua y flota, levanta las patas y es trasladada al próximo sitio, centro de perforación. Ya para cosas más importantes en temas de profundidad tenemos lo que se llaman semisumergibles y los drill ships. Ya estamos hablando de más de 10.000 metros de pies de agua hasta el lecho marino. Si no es mucho, se usan anclas para mantenerlas en posición, pero lo más habitual es que sean posicionadas dinámicamente con unas turbinas, unas hélices varias ubicadas debajo. Por posicionamiento satelital se mantienen en un sitio con una cierta flexibilidad o variación. Así, en líneas generales, em,
En lo que es la semisumergible, estos son los pontones que permiten almacenar distintos fluidos y tienen una gran versatilidad en ese sentido, en lo que respecta a la capacidad de almacenamiento de fluidos. Y en el caso del drill ship, aquí abajo es de destacar que este equipo cuenta con dos torres, aprovechando la profundidad del lecho marino aquí. En una se arma la sarta de trabajo, mientras que en la otra torre se transfieren las paradas ya armadas para ganar agilidad. Lo mismo se hace en las carreras, en las maniobras de sacada, se transfieren todas a esta otra para no interrumpir el flujo de trabajo y luego con tiempo se van quebrando. Es decir, permite hacer operaciones en simultáneo con el consiguiente ahorro de tiempo y de costo de estos equipos que normalmente son bastante caros. Bueno, aquí lo que podemos observar es un diagrama típico de un sistema de circulación de fluidos en un taladro de perforación. A grandes rasgos lo vamos a dividir en dos partes, eh, lo que es la parte de alta presión y lo que es la parte de baja presión. Lo que hace alta presión está todo aquí en línea roja, ya vamos a explicar, y todo lo que es el resto es la parte de baja presión. Em, Perdón ahí, estaba tratando de ver otra pantalla. Entonces les mencionaba, dentro de lo que tenemos en baja presión, podemos destacar, digamos, tres partes en líneas generales. La zona donde se remueven los contaminantes del lodo que retorna desde el pozo, que es esto que está aquí. Normalmente aquí hay una canal que comunica luego con los tanques activos, desde los cuales succionan las bombas, los cuales a veces están divididos también, pero sí o sí tienen en todos los equipos de perforación un tanque para preparar píldoras especiales para distintas funciones, para limpieza de fondo, abrasivas, para cuando se pega la sarta. Y después tenemos una zona de almacenamiento, reserva y preparación de lodo. Así a grandes rasgos. En la zona de preparación de lodos tenemos los embudos, donde se vuelca la química que viene de manera sólida y se mezcla con una corriente de lodo a alta presión a través de un venturi, que lo que hace es succionar esta química y mezclarla por un efecto de remoción turbulenta para asegurar un correcto mezclado con el fluido base, que es abastecido por normalmente dos bombas centrífugas de alto caudal y alta presión. Y tenemos a veces replicado el mismo sistema en los tanques activos para dar mayor redundancia al sistema. También también se cuenta con una bomba centrífuga que sirve para preparar píldoras agregando sustancias al lodo sólidas, como se ve aquí en el diagrama, para preparar directamente en el tanque de píldora. Y también permite a través de algunas líneas de derivación hacer lo mismo en los tanques de preparación o reserva. Esto siempre con el objetivo de darle flexibilidad al sistema, de que si se rompe una bomba uno pueda continuar haciendo lo mismo con las otras y no parar así las operaciones. Aquí lo que se ve también es que, bueno, aquí se ve que se puede succionar fluidos para estas bombas centrífugas. Normalmente tienen flexibilidad para hacerlo del tanque de reserva 1 o 2 a través de un manifold. En este caso también para la que se encuentra en el sistema activo permite succionar del tanque de píldora o del tanque activo independientemente. Esto que se ve aquí son agitadores que generan, son agitadores de aspas para mantener la circulación en el lodo y evitar la decantación. Y estas mismas bombas a veces abastecen jets que también realizan la misma función removiendo el lodo
con unas pistolas en el fondo de los tanques para mantener también la agitación y evitar que se sedimenten. Bueno, eso sería entonces a grandes rasgos el circuito de la parte de remoción de contaminantes. Nos encuentra a la salida del pozo. Cuando se comienza a perforar, lo que uno tiene es el selar. Puede colocar un tubo conductor para colocar este flow line que normalmente está a unos 3 o 4 metros de altura hasta esta caja recolectora. O también se puede utilizar una línea que se llama en la jerga chupador, que es un jet seller que se llama. Se denomina por este nombre, que a través también de un venturi genera una succión desde el contrapozo y permite levantar los retornos cuando no esté instalado el tubo conductor y llevarlos a esta caja recolectora. En lo que es la zona de remoción de contaminantes nos encontramos con las zarandas que separan las fracciones más grandes de los sólidos que retornan del pozo. Esas zarandas descargan los sólidos normalmente en unos cash tank en las locaciones secas, que luego son levantados con una retro y transportados a sitios de disposición previamente licenciados. El fluido pasa por rebose consecutivamente a diferentes tanques donde se le va dando tiempo de residencia para que el resto de las partículas sedimenten. Estos tanques son de fondos cónicos, lo cual permite después conectar camiones de vacíos y succionar los sedimentos que se van depositando. Aquí se ve que posteriormente tenemos los equipos que van tratando cada vez partículas de menor tamaño, desarenadores, toman el fluido decantado de la separación primaria en las zarandas, lo tiran a un siguiente tanque donde se le permite otro tiempo de residencia y así pasa hacia la zona del desierter, que es un equipo que trata con partículas cada vez más pequeñas, lo que son limos, y son descargados digamos, desde el tanque donde tira el retorno limpio, el desander toma el desilter, su corriente de proceso que la devuelve a otro tanque y finalmente este último tanque de sedimentación, cuando se pasa a través de este canal ya hasta hacia el sistema activo de succión de las bombas. Adicional a esto, en la mayoría de los taladros de perforación se cuenta con un stand adicional donde se montan equipos centrífugos, que son equipos que separan fracciones de tamaños de arcillas. Algunos equipos también se pueden utilizar para la recuperación eh, de algunos materiales que son caros o que se desea volver a incorporar al fluido porque ya sea le dan densidad o le dan control de filtrado, como puede ser carbonatos. Las centrífugas normalmente se abastecen de un tanque con una bomba dedicada, es decir, no succionan directamente de los tanques de control de sólidos principales, sino que lo hacen a través, de manera indirecta, a través de un pequeño tanque que tienen aquí de acumulación. Y las centrífugas están diseñadas para trabajar en general procesando un 30% de toda la corriente de circulación que hay en el taladro. Aquí también se ve que se tienen flexibilidad para poder succionar de distintos puntos y devolver una corriente de fluidos procesada con estas fracciones de sólidos de tamaño coloidal separados de vuelta a los tanques activos. En los tanques activos, las bombas tienen flexibilidad para succionar tanto del tanque de píldora como del tanque activo y algunas de ellas incluso de los tanques de reserva y de preparación. Esta línea que se ven aquí pequeñas son las de las válvulas de seguridad de las bombas. Las bombas bombean independientemente a través de dos líneas de alta presión hacia un manifold, del cual se deriva el fluido a través de una línea de alta presión hasta la base del equipo de perforación que se ven representadas aquí en amarillo. De ahí suben por el standpipe más o menos
hasta 2/3 de la altura de la torre y de ahí se conectan a través de un manguerote flexible hacia el top drive o cabeza de inyección. Desde este manifold también se permite sacar una línea de presión para abastecer la bomba del jet seller, creo que se dice aquí en Colombia, o del chupador. Y también para lo que es la parte de well control, sale una línea que se denomina de matar o del kill line, la línea de ahogado del pozo, que se encuentra por debajo del conjunto de preventoras, y también tenemos una línea de retorno hacia un choke manifold y de ahí a un equipo separador primario que separa cualquier gas que pueda volver en la corriente de lodos hacia una tea quemadora y tiene su descarga aquí de vuelta en la parte que alimenta las arandas primarias. Adicionalmente a esto, en la parte de remoción de contaminantes, se tiene un separador de gas. Normalmente en los eventos de control de pozo, el separador este primario separa una gran cantidad del gas, pero todavía el lodo que retorna aquí a las arandas puede contener todavía un alto grado de gas en solución, y este equipo, a través de un sistema depresor, hace caer la presión por debajo de la presión atmosférica, succionando el fluido desde los tanques de remoción de lodos, de sólidos, perdón, y devuelven la corriente descontaminada de gas para que continúen con el proceso de acondicionamiento. Esto en líneas generales es el esquema del sistema de circulación de un taladro de perforación. Bueno, aquí está descrito lo mismo que se explicó recién, ¿no? El fluido de perforación se circula a través del pozo a diferentes presiones y caudales de circulación que uno selecciona desde las bombas de lodos. El fluido se almacena en tanques metálicos localizados al costado del equipo de perforación. Ahí lo veíamos, el equipo está aquí, este es el centro del pozo y al costado se encuentra lo que son estos tanques de remoción de contaminantes y de almacenamiento. Las bombas de lodo fuerzan el fluido a través de cañerías de alta presión y a través de un set de válvulas, manifold. Desde este manifold el fluido se dirige hacia arriba al standpipe, el cual tiene alrededor de 1/3 de la altura del mástil. Yo creo que dije 2/3, es 1/3 y el resto lo absorbe el manguerote flexible, que es de allí el fluido de perforación fluye a través de una manguera flexible de alta presión hacia el tope de la sarta de perforación, representada por el top drive la mayoría de las veces, que permite el movimiento reciprocante de la sarta, permitiendo ajustar la altura a la cual se encuentra digamos, el punto de inyección. En el pozo, el fluido de perforación fluye una vez que pasa por el manguerote, entra por la cabeza de circulación hacia el top drive a través de la sarta de perforación, se dirige a través de la tubería de perforación, drill pipe, heavyweight drill pipe o tubería extra pesada, los drill collars hasta el trépano o broca. A partir de ahí sale a través de la broca o trépano, a través de unos jets que se diseñan para transformar esa energía de presión en energía de jet, justamente para hacer una limpieza adecuada de toda el área de corte de, del- se me olvidó el nombre del trépano. em, y una vez que sale al espacio anular,
Fluye entre los drill collar, barras extrapesadas, tubería de perforación y así hasta superficie, hasta llegar a encontrar el equipo, el conjunto de preventoras y la salida lateral del flow line o el tubo conductor antes de instalar las preventoras. Bueno, ahí corregí el nombre de trépano por el más correcto aquí en Colombia, que es broca. En el retorno a superficie, en el tope del pozo, el fluido de perforación fluye a través del flow line hacia las arandas primarias. Están diseñadas estas para separar los recortes de perforación del fluido. Se pueden utilizar otros equipos para limpiar el fluido antes de que éste se dirija a las piletas de lodo o tanques. Entonces, esquemáticamente lo que vimos recién se puede reducir en este diagrama, donde tenemos la succión desde los tanques de lodos hacia la bomba, y ahí tenemos una descarga que va hacia el standpipe, manguerote, cuello de ganso, cabeza de inyección autodrive, la sarta, pasando a través del sistema de conjunto de preventoras, sarta de perforación, tubería extrapesada, drill collars, broca, la salida por los jets de la broca, se trae todo el recorte de perforación hacia superficie, sale entre el espacio anular que hay entre la sarta de perforación y el tubo conductor, y de ahí retorna por el sistema de control de sólidos primarios, arandas, desagregador, desilter, centrífuga, se lo acondiciona. Eventualmente también podría ser un separador de gas de, de vacío, como lo mostramos anteriormente, y de ahí hacia el sistema de activo, los tanques activos de lodos. Bueno, ya hablamos de los equipos de mezcla de lodos, que son los embudos, que están presentes en los tanques de reserva o preparación y también en los tanques activos para preparar píldoras especiales, y todo lo que son los tanques con los equipos de remoción de contaminantes, que son las arandas primarias, desagregadores, desilter, desgasificador, etcétera. Hablando de bombas de lodos, todos los equipos de perforación de well service, de workover, cuentan con bombas de desplazamiento positivas. Esto tiene una razón de ser, no es casualidad. Y la razón de ser respecto de estas bombas de desplazamiento positivas, de las bombas centrífugas, es lo que vamos a pasar a detallar a continuación. En principio, como sabemos, los lodos de perforación, si bien se acondicionan, tienen todavía sólidos abrasivos que quedan en él, producto de la operación de perforación, y también sólidos abrasivos que se le agregan al lodo con distintos motivos. Por ejemplo, eh, puede ser control de filtrado del lodo, puede ser para densificarlo, pero están presentes, no es un fluido limpio de sólidos completamente. Estas bombas son fáciles de mantener y de operar, pueden trabajar por muchas horas de manera continua hasta que requieran un mantenimiento, y sobre todo garantizan un caudal constante porque justamente son de desplazamiento positivo para un rango de presiones mucho mayor que una bomba centrífuga, que sabemos que el caudal de descarga está dictaminado por su curva de elevación, que está en función de la contrapresión que la bomba recibe. En este caso no es así. De no superarse la presión máxima para la que han sido diseñadas las camisas,
y los módulos, la bomba siempre va a entregar un caudal constante, sin importar la presión. Como dije, si no se supera la presión a la cual están diseñadas las camisas que tiene instalada en el momento en que está operando. Las bombas de desplazamiento positivo, Positive Displacement Pumps, por sus siglas en inglés, tienen dos partes, la sección de potencia o fuente de potencia y una sección hidráulica. La fuente de potencia tiene un motor que entrega una potencia en forma rotativa y esa es transformada a través de un cigüeñal en un movimiento reciprocante. Estas bombas tienen una fuente de potencia que a veces es un motor de explosión y en otras es un motor eléctrico con un variador de frecuencia que permite operar en un amplio rango de velocidades. Esta transformación de potencia mecánica en potencia también mecánica reciprocante o rotativa en reciprocante del orden del 90%. Y una sección hidráulica que convierte esta potencia reciprocante en presión y caudal. La eficiencia de la sección de potencia se mide como eficiencia mecánica, aquí se mide como eficiencia volumétrica. Es la eficiencia con que la potencia reciprocante se transforma en potencia hidráulica. Puede llegar al 100%, en mi experiencia es más del 95 al 97. También hay un tema con el llenado de las camisas por parte de la bomba que a veces no es completo. Si volvemos a esta imagen, vamos a trazar aquí una línea, toda esta zona del frente que tiene estas tapas, estas son las válvulas de la zona de alta presión y estas son las válvulas de admisión, estas son las de escape. Las válvulas de admisión tienen un manifold de succión de las bombas que viene de los tanques activos, a través de los pistones lo convierten en alta presión, estas son las válvulas de escape de los tres pistones reciprocantes que salen a través de esta salida de alta presión. Entonces, este es el cuerpo hidráulico, sección hidráulica, y esto de aquí para allá es la sección mecánica que es la que genera la potencia. Aquí tenemos unas correas para transferir la potencia desde el motor, que en este caso es eléctrico, acá simplemente es un soplador para mantenerlo refrigerado, y este es el volante de un cigüeñal gigantesco que se encuentra contenido aquí adentro. Y aquí, como todos sabemos, en un cigüeñal se transforma en movimiento rotativo en reciprocante. Acá hay lo que se llama un connecting rod o una barra de conexión que conecta directamente con los pistones de la bomba. Bueno, aquí se ve un esquema típico, un arreglo de tres bombas. En este caso son las tres eléctricas. Y aquí se ve un poco mejor lo que mencionaba yo recién. En rojo son todas las salidas de alta presión de la bomba. Aquí exactamente se conecta este pistón, esta varilla, connecting rod, varilla conectora, que conecta con el pistón de la sección hidráulica. Aquí hay unas tapas. Este pistón obviamente están lubricados. Aquí se ven las mangueritas de lubricación porque tienen unos sellos que si no se mantuviesen lubricados podría fugar la alta presión desde los módulos de los cuerpos de la bomba hacia atrás. Este es todo el sistema que abastece a la bomba, la línea de succión. Y esta es la línea de descarga. Las bombas tienen normalmente un pequeño puentecito grúa con un aparejo diferencial para ayudar a levantar todas estas piezas que son tan pesadas. Y aquí se puede observar el dampener o el reductor de pulsaciones que veremos más adelante. Normalmente cuando arranca un pozo al comienzo de la perforación se necesita poca presión y alto caudal dado los tamaños de las brocas que se usan son
elevados y, o sea, son de gran diámetro, generan una cantidad de recortes muy importante, se necesita capacidad de acarreo a través de un gran caudal. Normalmente se conectan, la idea es conectar dos de las tres bombas al pozo para tener con camisas de baja presión y alto caudal, y la tercera se dedica al cellar jet o chupador en el caso que no haya un tubo conductor en la primera sección. A medida que progresa la profundidad del pozo, los caudales van disminuyendo porque primero las tasas de penetración de corte ya no son tan elevadas y además la longitud de la sarta, sabemos que la caída de presión a través de una sarta de una tubería es directamente proporcional a la longitud y es cuadrática con el diámetro interno. Entonces, a medida que la longitud de la sarta va siendo cada vez más y más larga por la profundidad, va aumentando la presión, pero adicionalmente se va reduciendo el diámetro de la broca y las tasas de penetración van siendo menores, es decir, que ya no se requiere tanto caudal para la limpieza. Entonces, normalmente en un buen diseño se dedica una de las bombas solamente al pozo y la otra se mantienen de backup. Bueno, ¿por qué de estas bombas de desplazamiento positivo, como dijimos, son tan convenientes? Es porque tienen una gran flexibilidad en la presión y caudales, con la posibilidad de cambiar el par pistón-camisas o liner de las bombas de desplazamiento positivo. Es decir, estas se pueden acondicionar para iniciar con altos caudales con liners o camisas de baja presión y tener una o dos de las siguientes bombas equipadas con los liners y camisas para la siguiente sección. Es decir, que ya se pueden colocar liners de mayor sección de pared para pistones más pequeños que generen, digamos, mayor presión con menor caudal. ¿Cómo se calcula? Bueno, vienen de distintas longitudes de embolada o del stroke, length stroke, del inglés LS, ¿no? Eh, y este es un valor fijo que ya se compra cuando uno compra un tipo de bomba dado, esta longitud ya está fijada. Mientras más largo sea el stroke o la embolada, va a ser mayor el volumen que desplace en cada uno de los ciclos útiles. Después tenemos el diámetro del liner, que ya lo mencionamos recién en función del caudal y la presión que queramos. El diámetro del vástago del pistón. Esto es importante solo en bombas de efecto dúplex. En las triples, que son de efecto simple, esto no es importante porque el pistón solo bombea de un lado de la cara del pistón, que es el lado que no tiene el vástago. La velocidad de la bomba, que está dada por la velocidad a la que gira el cigüeñal y se expresa en cantidad de emboladas por minuto. Y la eficiencia volumétrica de la bomba, que como dijimos está muy determinada por la cantidad de fluido que alcanza a llenar el espacio útil de cada pistón. Por eso estas bombas están equipadas en su succión con una bomba sobrealimentadora para asegurarse que la carrera hacia atrás, cuando cargue el fluido, se llene lo más cercano posible al 100%. Además se define el factor de bomba como el volumen total desplazado por la bomba en una embolada, que ya vamos a ver bien cómo se calcula. El corazón del sistema de circulación son las bombas de lodo. Existen dos tipos de bombas, ya dijimos, dúplex o de acción doble, y las triplex. Las dúplex en mi experiencia ya prácticamente no se usan, las he visto en equipos muy viejos de origen ruso, pero el normal de los equipos, el 98% de los equipos usan triplex de acción simple. Son las más utilizadas tanto en costa afuera como en tierra. Las ventajas respecto de las bombas duplex son que son menos voluminosas,
logran una presión más constante y la compra como en el mantenimiento son más económicas. Acá se puede ver una bomba dúplex. Se ve que es una foto vieja porque realmente estas bombas ya no se utilizan para nada. Se comenta solo que a modo histórico les diría. Entonces el pistón bombea en este sentido y en el sentido posterior. Es decir, mientras está yendo en un sentido, está llenando uno de los lados y vaciando el otro. Luego se invierte el ciclo, empieza a empujar el fluido de este otro lado por la válvula de descarga, mientras llena por la contraria de succión y así lo repite. Obviamente que de un lado bombea más que el otro porque del lado donde se encuentra el vástago de conexión hay que restarle este volumen al total de fluido bombeado. No sé, no estoy seguro, creo que esta es una foto aérea de una de esas bombas. De todas maneras no las van a encontrar más que en algunos vetustos equipos rusos muy antiguos, que ya casi no quedan en el mercado. Estas son unas bombas triplex, como Dios manda. Estas sí son las que van a encontrar normalmente en todos los equipos de taladros de perforación. Las bombas triples, aquí se encuentra un despiece de la sección de potencia y de la sección hidráulica. Aquí está el vástago de conexión, aquí adentro, que conecta con el vástago del pistón. Aquí se puede ver los módulos han sido separados de la sección de potencia. Aquí se puede ver las camisas, que son las que se cambian, digamos, en esta sección hay unas tapas que permiten retirar estas camisas para cambiarlas de distinto diámetro. No es una operación fácil, por eso mismo siempre hay un puente grúa para asistir a los operarios en esta maniobra con estas piezas que son tan pesadas. Aquí se puede observar la succión de la bomba. Estas son las válvulas de succión y aquí arriba se ven las válvulas de la descarga, que son esta tapita aquí, esa rosca se retira para poder hacer mantenimiento, recambio de las válvulas. Ya vimos entonces lo que son bombas reciprocantes para lo que es el movimiento de los fluidos para el bombeo dentro del pozo, ¿no? Y poder proceder con la perforación. De todas maneras, las bombas centrífugas no están exentas de nuestros taladros, sino que son una parte integral y activa muy importante porque mueven todo el resto de los fluidos a nivel de superficie en todo lo que describimos como el sistema de baja presión. Estas bombas, como ustedes saben, utilizan un impeller en vez de un pistón. Esta es la succión. Aquí existe un impeller que vendría siendo como un ventilador. No es un ventilador, pero son álabes con un diseño especial que transforman, digamos, le dan energía al fluido. Esta es una voluta que tiene una forma especial para recoger este fluido que gana velocidad aquí, energía cinética, y posteriormente transforma en energía de presión a la salida. El uso de estas bombas en el taladro es muy variado, pero en general se las encuentra como las sobrealimentadoras de las bombas de lodo para mejorar la eficiencia volumétrica. Y son las que mueven todos los fluidos, por ejemplo, en la zona de embudos de preparación de lodo, las que abastecen a los equipos de separación de sólidos, de sander, de silters, en especial, y todo lo que sea trasvase, movimiento de fluidos, abastecimiento de agua dentro de un taladro de perforación. Bueno, volviendo a las de desplazamiento positivo, la forma en que estas bombas, perdón, me olvidé de mencionar, estos motores, algunos tienen
una frecuencia fija, que en algunos casos podrán ser 50, 60 Hz, dependiendo el fabricante del taladro, lo cual le da una velocidad de giro fija y tiene una curva tipo de elevación que los estudiantes de ingeniería conocen a la perfección, en función del diseño del impeller que se coloque aquí, el tamaño y la potencia del motor eléctrico. Algunas de las más sofisticadas proveen a estos motores eléctricos, tienen un esquema de variación de frecuencia, entonces permiten ajustar la velocidad del impeller y con ende tener un cierto manejo del caudal de la descarga. En las bombas de desplazamiento positivo vimos que la forma, cuando uno tiene una camisa instalada, la manera de regular el caudal es con la cantidad de emboladas por minuto que la bomba realiza. Pero así todo, a medida que uno va poniendo camisas, estas son camisas de distintos fabricantes, pero a medida que uno pone camisas cada vez de menor tamaño, estas camisas son para distintos desplazamientos de longitud embolada. Pero a medida que uno en general va reduciendo el tamaño de las camisas para ganar presión, para tener camisas con mayor espesor, va perdiendo caudal en la cantidad de emboladas. Eso, la selección de la camisa de pistón determina la presión máxima y el caudal máximo al cual va a poder trabajar la bomba. Algunas como estas vienen liners revestidos de cerámica. Los liners son considerablemente más caros que los de acero, pero tienen la ventaja de que si un liner común, digamos, puede durar 400, 500 horas de trabajo, un liner revestido con cerámica puede durar 2000 horas de trabajo o más sin necesidad de reemplazarlo por alto desgaste. Bueno, vamos a hablar un poco de la presión de trabajo de las bombas, lo que a su vez nos determina la demanda de potencia hidráulica para poder alcanzar los caudales que necesitamos para hacer los trabajos en los equipos, en los taladros. Hay una relación entre caudal y presión, o viceversa. No son dos factores independientes. Uno determina unívocamente al otro y viceversa para un sistema dado. Entonces, la presión que ve una bomba de, de lodos en un equipo, en un taladro de perforación, va variando a medida que vamos perforando el pozo y depende de cómo está configurado el sistema de todas las líneas de superficie, posteriormente estampado y manguerote, la sarta de perforación hasta llegar a la broca, donde dijimos que es fuertemente dependiente del número de jets que tengamos instalados. Si estudiamos las ecuaciones de presión y caudal, vamos a ver que la presión es dependiente del cuadrado del caudal que está circulando para un sistema dado, es decir, un aumento del doble del caudal cuadriplica la presión necesaria para el mismo sistema. También depende del diámetro interno directamente de la sarta. Mientras menos diámetros tenga, mayor va a ser la presión para mover el mismo caudal. Y a medida que nuestros pozos van progresando en profundidad, también es directamente proporcional a la longitud de la sarta. Adicional a esto tenemos una gran caída de presión en los jets, donde de toda la presión completa disponible del sistema de bombeo, se calcula que en los jets de la broca es donde se pierde la mayor cantidad de manera útil, que es la que se obtiene, con la cual se obtiene la limpieza de la cara y de los dientes o de los cortadores de la broca. Todo el resto de las pérdidas anteriores en la sarta y en la línea de superficie son pérdidas inútiles. La única pérdida útil de presión, la única transformación útil de energía es en los jets. Por ende es ahí donde se quiere llegar con la mayor presión disponible, evitando las pérdidas lo más que se pueda en todo el sistema anterior. Lo único que nos queda en ese caso, bueno,
Me olvidé de mencionar también los fluidos, la viscosidad y el peso de los fluidos. A mayor viscosidad y a mayor peso también mayor es la pérdida de presión. Entonces, todos estos parámetros son los que dictaminan cuál va a ser la presión disponible en los jets y por ende también cuál va a ser la presión total requerida por el sistema y la demanda de potencia. Todo esto se estudia en estas fórmulas, pero normalmente lo que se hace hoy en día es el que sepa manejar una planilla de base de datos, de Excel, lo puede programar ahí de manera mucho más sencilla. O existen programas de hidráulica dedicados para esto, algunos gratuitos, otros de uso comercial, que normalmente arrojan valores muy similares a la realidad o cercanos a la realidad si se cargan los valores adecuados. También las propiedades del fluido, como mencioné, es muy importante tenerlas bien conocidas. La cantidad y tamaño de jets de la broca también determina esto, por eso es un factor muy importante a la hora de la selección de la broca, saber qué se va a priorizar, si la potencia en los jets o si por otro lado se va a preferir tener más caudal. De todas maneras, todas estas cuestiones están archiconocidas en la industria y hay mucho software y muchas empresas que nos pueden asesorar muy bien sobre esto. Bueno, debido a la acción reciprocante de las bombas de desplazamiento positivo, el caudal en la descarga presenta pulsaciones. En una bomba triple, los tres pistones están desfasados 120 grados entre sí. Esto es de manera tal de garantizar un caudal relativamente constante, aunque debido a la naturaleza del sistema esto sabemos que no es así, sino que el caudal fluctúa, no fluctúa mucho, pero sí lo hace, y por ende también la presión en las descargas. Estas pulsaciones para los sistemas de control direccional de nuestros pozos en la actualidad, para tener datos en tiempo real de azimut y de inclinación que son fundamentales para un correcto control direccional. La mayoría de nuestros pozos, casi le diría que el 100% en la actualidad, son dependientes del sistema de control direccional. Ya no se hacen pozos con VHAs que no permitan direccionarse. Sabemos que la información es transmitida a superficie a través de pulsos eh, internos a la tubería o a la sarta de perforación que genera el sistema MWD en fondo. Para que estos pulsos de presión, que pueden ser positivos o negativos, sean adecuadamente decodificados en superficie, existe un transductor. Pero si la bomba genera mucha pulsación, enmascara o interfiere a los pulsos de presión que provienen del sistema de control direccional en fondo, impidiendo la navegación en tiempo real. ¿Qué se hace para reducir esta pulsación? Bueno, se colocan dampeners o amortiguadores, que son esas esferas que hemos visto en las fotos de las bombas, en las descargas. Acá tenemos un corte transversal. Digamos que si el fluido proviene de este lado y sale de la bomba con una cierta pulsación de caudal y presión, al llegar al amortiguador, esta esfera, que se ve desde una pared bastante gruesa, tiene dentro un diagrama flexible de neopren o de una goma que está precargada con nitrógeno, que es un gas inerte. Esta precarga se hace en función de las presiones que se estima se van a estar utilizando. El gas es inerte porque si acá hubiese oxígeno, ha ocurrido que estos diafragmas al pincharse en los lodos base aceite se llenan de gas, y si acá hubiera oxígeno con la temperatura han ocurrido deflagraciones y
y han explotado con serias consecuencias para las personas. Por eso el gas tiene que ser inerte. Básicamente tiene una tapita de seguridad, que aquí adentro siempre hay un manómetro para chequear cuál es la presión de precarga y ver si está cargado o descargado antes de iniciar la operación. Tiene una valvulita de carga. Acá se puede observar que la presión oscila en el manómetro cuando ingresa el golpe de presión, el golpe de ariete que da la bomba. Llega aquí, el diafragma se deforma, amortigua la presión y la amortigua completamente y la anula, dando por resultado una presión en la descarga constante. Hay veces que cuando esta presión oscila en la descarga es un indicativo de que este diafragma o se ha perforado o no tiene la precarga suficiente para poder atender esas presiones. Como conclusión general de esta primera parte del sistema de circulación de lodo y todo el sistema de tratamiento de contaminantes, donde hablamos también de los distintos tipos de bombas que hay en un taladro de perforación, podemos decir que existen distintos taladros de perforación según las necesidades de potencia, como hablamos, agilidad en las maniobras, dependiendo si es un workover, un well service, si es costa afuera o no, y de los ambientes donde se perfore, si son someros o profundos, si son de aguas profundas o si son de tierra. Los equipos de circulación de lodos, en este caso me refiero a todas las bombas de lodo de alta presión y todo lo que es para superficie, y así también el de remoción de contaminantes, están muy estandarizados por todos los años de experiencia en la industria. Existen variaciones, unos son más eficientes que otros, pero estos arreglos se repiten en todos los taladros porque ya han demostrado ser la forma más efectiva de hacer un buen gerenciamiento de la calidad del lodo y por ende tener resultados adecuados o satisfactorios en la perforación. Las bombas, la vida útil de las bombas de desplazamiento positivo dependen enormemente de que se logre una buena remoción de los contaminantes en toda la sección para tal fin, de manera que cuando llega a los tanques activos el lodo se encuentre tanto reológica como en contenido de sólidos adecuado. Las bombas de desplazamiento positivo y las centrífugas, cada una ha encontrado su mejor utilización para garantizar las condiciones de operación óptimas, es decir, zapatero tus zapatos. Una es la que bombea el fluido al pozo porque garantiza el mismo caudal sin importar la presión mientras ésta se mantenga por debajo de la presión máxima del liner, y las otras han encontrado su nicho en todo lo que es movimiento de fluidos en superficie donde son las más adecuadas por los caudales que manejan, porque si uno cierra una válvula pueden quedar funcionando con un caudal cero sin que esto incurra en la ruptura de una línea, como vimos o la rotura directamente de la bomba, la destrucción de la sección mecánica, como ocurriría en el caso de una bomba de desplazamiento positivo. Uno puede cerrar una centrífuga por un tiempo sin que eso tenga una consecuencia catastrófica. No puede hacer lo mismo con una bomba de desplazamiento positivo. Y todos estos sistemas, vimos que en el medio aparecieron bombas de desplazamiento positivo dúplex, pero realmente no dieron resultado ni nunca tuvieron mucha vida útil. Entonces, digamos que lo que se usa hoy en día son sistemas de gran confiabilidad y durabilidad con el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales. Entonces, estas son las conclusiones de este primer módulo. Muchas gracias.